Mi saludo solidario, afectuoso, cariñoso para todos los gobiernos y pueblos de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, ALBA TSP, mi saludo solidario y revolucionario. Bueno, el ALBA siempre estamos activados y felicito a los ministros de Relaciones Exteriores que han propuesto la realización de esta cumbre extraordinaria número 13 para actualizar todo lo que tiene que ver los planes de cooperación permanente y para pasar revista sobre la coyuntura movida, interesantemente movida que tenemos hoy en el continente. América Latina y el Caribe, un territorio en disputa entre las fuerzas de los pueblos, las fuerzas independentistas, las fuerzas de avance y de lucha y los proyectos profundos y las fuerzas oscurantistas del imperio estadounidense. Es un pulso permanente. El ALBA surgió al calor de ese pulso. Esta alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, que ha sido y es una alianza para la paz, para la superación de la desigualdad, la pobreza, la cooperación social, para la cooperación cultural, educativa, económica, comercial, para la lucha contra la emergencia climática y la mitigación de cuantos desastres naturales que hemos vivido. Esta alianza bolivariana que trabaja por la unión profunda de nuestra América, que vio de sus manos nacer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que fue la partera del famoso proyecto Petrocaribe y que ha sido partera de cuantas buenas iniciativas a lo largo de estos un poco más de 20 años, ya vamos a cumplir 21 años en diciembre. Esta alianza nació como alternativa. ¿Alternativa a qué? Al modelo colonial económico que se quería imponer con el ALCA. Era el modelo neoliberal, que lo querían imponer ya como acuerdo de fiel cumplimiento, donde las economías de los 33 países de América Latina y el Caribe pasaban a ser economías subsidiarias, subordinadas, dominadas por la economía mayor del imperio estadounidense. Bastante lucha hubo en las calles. En los años 90, en la primera década de este siglo XXI, bastante empuje se le dio en aquella cumbre de las Américas de Mar del Plata, inolvidable. Y a ese calor de esa lucha, entre un proyecto propio, humanista, un proyecto propio pensado y ejecutado y construido por nuestros pueblos desde nuestra identidad, que de manera solidaria proteja a nuestro pueblo, nació la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Y en el transcurso de todos estos años desarrolló, como todos sabemos, sendos programas de trabajo para la alfabetización de nuestro pueblo. Logro hermoso. La misión milagro que le devolvió la vista a los campesinos, a los obreros, a los habitantes de cuantos barrios de toda nuestra América, que nació allá en el Acuerdo de Sandino, que también está de aniversario en estos días. La integración en la salud, la exitosa experiencia del médico de familia que Fidel inaugurara en la Revolución Cubana, se extendió. En Venezuela se llama Barrio Adentro.
las misiones de salud extraordinarias en lo científico, en lo ético, en lo moral. A mi espalda ustedes ven al doctor José Gregorio Hernández. Nosotros lo reivindicamos como nuestro santo, el primer santo católico. Y el doctor José Gregorio Hernández, en vida, hacía lo que hacen los misioneros cubanos, médicos y médicas, en toda nuestra América, en el África, en el Asia, dar amor, dar salud, dar solidaridad, ejercer una medicina científica y humanista. Nuestro pueblo está profundamente agradecido. Presidente Díaz-Canel. ¿Y nació dónde? Aquí. Aquí. Su madre y su vientre fue el ALBA. Así que somos una alianza de guerreros y de guerreras por la paz. Ese es el ALBA. La alianza en Bolívar. Y decir la alianza en Bolívar es decir la alianza en Martí. Es decir, la alianza en Sandino, el general de hombres y mujeres y pueblos libres. Es decir, la alianza en Fidel, en Chávez, en Raúl. Es decir, la alianza de Tupac Katari, de todos nuestros héroes y heroínas. Así que siempre es importante que el ALBA siempre, si es una característica nuestra, es que estamos de primero en los grandes acontecimientos. Como decían algunos anunciantes cuando transmitían Mundial de Fútbol o eventos deportivos, siempre de primero en los grandes acontecimientos. Ahí está el ALBA. Siempre de primero en la solidaridad, en la unión, en la capacidad de denuncia de las agresiones imperialistas. El ALBA de primero, acompañando al pueblo de Palestina contra el genocidio, la masacre. Impresionante. Compañero canciller Iván Gil, compañero secretario ejecutivo del ALBA, Rander Peña, compañero Raúl Lee, viceministro del Caribe, compañeros, compañeras, presidentes, cancilleres, primeros ministros, embajadores, embajadoras. Es impresionante las imágenes que todos los días uno encuentra aquí. Se meta en una red social o se meta en otra, ¿verdad? Es impresionante ver cómo asesinan niños palestinos por miles, que van a buscar agua, que van a buscar una bolsa de comida y los asesinan con misiles de alta precisión, en vivo y directo por las redes sociales. Si algo caracteriza esta época que estamos transitando y de la cual saldremos más fuertes y poderosos y victoriosos, a la corta o a la larga, el carácter cruel y la normalización del uso de la fuerza, de la amenaza del uso de la fuerza y del crimen en toda su expresión. El crimen en toda su expresión. Bombardear pueblos nobles, desarmados e indefensos como el pueblo palestino. Y ahí ha estado el ALBA, en la denuncia oportuna, valiente, acompañando el gran movimiento mundial, mayoritario, poderosísimo, de solidaridad con el pueblo palestino, que más temprano que tarde acompañará al pueblo palestino a la refundación de su Estado, a su independencia y a su territorio, al cual tiene derecho milenario. Así que nosotros llevamos ese espíritu de Morazán, el gran libertador de las tierras centroamericanas, de Maurice Bichot, que todavía sonríe al frente de los pueblos del Caribe, de Chatoyer, de Edouard Leblanc,
somos Bolívar, somos Sucre, somos Manuela Sáenz. Tuvimos, queridos compañeros, acompañando al pueblo hermano de Bolivia en la celebración de los 200 años de la fundación de la República de Bolívar. Un proceso que nació de la profundidad de los pueblos del Alto Perú. Fueron los pueblos del Alto Perú en La Paz y Cochabamba que pegaron el primer grito de independencia de toda Sudamérica, pudiéramos decir casi de toda nuestra América, en 1809. Sin internet, sin WhatsApp, casi como coordinado por telepatía, por el alma, junto al pueblo de Quito. Luego vinieron los otros gritos de independencia. 19 de abril 1810, Caracas, luego Buenos Aires, etcétera. De aquella época, del siglo, principios del siglo XIX. Estábamos recordando el lunes pasado, antes de ayer, compañero presidente Arce, que se cumplieron 200 años de la llegada de Bolívar a La Paz. Nosotros nos emocionamos mucho, porque tenemos un gran amor por la historia y por el pueblo de Bolivia. Y en esta era bicentenaria, así se vean nubarrones, se despejará el cielo y Bolivia retomará el camino libertario de Túpac Katari, de Sucre, de Bolívar y de tantos que han luchado. Así que Bolivia, como decía el Libertador, le preguntaron en Bucaramanga una vez, ¿qué es para usted Bolivia, Libertador? Y él dijo, un amor desenfrenado de libertad. Eso fue lo que él encontró cuando llegó a La Paz, cuando fue a Chuquisaca, a Potosí, cuando vivió en Cochabamba. Encontró fue un amor desenfrenado de libertad en un pueblo que lo abrazó para siempre. Así que hemos estado siempre en la primera fila de los grandes acontecimientos de este tiempo, y eso es lo que fortalece al ALBA. Al ALBA lo fortalece su identidad política, ideológica, espiritual, humana. El ALBA es la alianza de los valientes, valientes en Bolívar, y de las valientes en Manuela. La alianza que, coordinada permanentemente, va arrojando luces para los pueblos rebeldes que luchan por su propio proyecto. Hay que ver hasta dónde llegan las luces de esta alianza. Es impresionante. Los movimientos sociales del ALBA se han producido también frente a todas las coyunturas, circunstancias. Los movimientos sociales del ALBA, porque el ALBA no es una organización anquilosada, pesada, que se congela en el tiempo, ¿no? El ALBA es una organización que va en el terreno, produciendo respuestas de carácter social, económico, cultural, político, diplomático. Ahora estamos viviendo, como se sabe, una coyuntura de frenesí enloquecido, de amenazas a granel. Lanzan una amenaza por aquí, lanza otra amenaza por allá. Los que se creen dueños del mundo, los que creen que nuestra América es patio trasero, los que creen que Monroe puede volver y Bolívar no va a hacer nada. Bolívar pueblo, Bolívar rebeldía, Bolívar eterno y esperanza, Bolívar lucha. ¿Creen que solo una palabra de ellos basta para que los pueblos rindan sus banderas y entreguen su tierra y su patria? Bastante lucha que ha habido,
tanta historia que ha habido y que hay, como siempre recordamos en aquella proclama del 29 de febrero del año 2004, cuando el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ante la presencia de 1 millón de caraqueños, proclamara el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana del siglo XXI. Bastante pueblo hay aquí, dijo Chávez, bastante historia hay aquí, y hoy podemos decir con Chávez, y bastante capacidad de lucha para cualquier escenario hay aquí, y bastante decisión, bastante voluntad y bastante unión para seguir avanzando por el camino que creemos. ¿Cuál es nuestro camino? Un proyecto profundamente humanista y democrático. ¿Cuál es nuestro camino? La paz con vida, la paz con derechos, la paz con independencia, la paz con soberanía, la paz con dignidad. ¿Cuál es nuestro camino? La unión para la emancipación de toda la América. ¿Cuál es nuestro camino? Nuestro propio modelo económico, social, cultural, con nuestra identidad. ¿Cuál es nuestro camino? El camino latinoamericanista y caribeño, que nos llevó por todas estas travesías tan hermosas de estos 21 años y más por estas travesías hermosas del bicentenario que estamos celebrando. Así que Venezuela debe saber, el ALBA está de pie, sin descuidar ningún frente de trabajo. Comparto con ustedes, queridos hermanos, hermanas, aquí está nuestra guía de planeación que llaman, 7 frentes de batalla fundamentales, y ninguno hay que descuidarlo. Hay que llevarlo de manera armónica, llevarlos de manera acompasada, simultánea, y siempre con el pueblo. Con el pueblo, todo. Sin el pueblo, nada. Esa es otra de las consignas aprendidas de todos estos años de brega, de lucha y de victorias. Con el pueblo siempre, todo. Sin el pueblo, nada. Ahora estamos colocando, como sabe nuestro pueblo, la tercera línea estratégica llamada la tercera transformación en el centro de la prioridad que garantice el resto de los frentes de batalla. Es una adecuación que hemos hecho al calor de las últimas amenazas contra la soberanía y la paz de Venezuela. Hemos hecho un gran llamado, como ratifico, a la unión nacional de todos los venezolanos y venezolanas para garantizar la paz venezolana con soberanía, con integridad territorial, con respeto a la autodeterminación de los pueblos y de nuestro pueblo en particular. La unión de todos los venezolanos y venezolanas. Y me atrevo desde esta tribuna del ALBA, con la venia de ustedes, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe, a llamar a la unión de todos los pueblos rebeldes, de todos los movimientos sociales, de América Latina, del Caribe, de los Estados Unidos, de África y más allá, en defensa del derecho del pueblo venezolano a la soberanía, a la paz, a la autodeterminación y a su futuro, a su propio desarrollo. La unión es lo que nos ha hecho fuertes. Y la unión es la gran lección que sacamos de los gigantes de ayer, libertadores y libertadoras, y los gigantes que pudimos conocer y disfrutar de su sabiduría. Fidel, Chávez, como decía Chávez, ¿quién le quita lo bailado? Como dice una canción, ¿quién le quita lo bailado a Fidel? ¿Quién le quita lo bailado a Chávez? ¿Quién le quita lo bailado al ALBA? ¡Nadie! ¿Quién nos quita lo bailado a nosotros? Nadie, nadie. Me informé, dieron muy buenas noticias
de que el barco del ALBA, que va a llevar la bandera de nuestros países, que arranca lo que va a ser la construcción de una flota de transporte marítimo para el intercambio comercial de nuestros países, ya está en el mar y arranca mañana rumbo a uno de los países del ALBA. Arranca en un intercambio comercial en el marco del concepto boliviano aportado al ALBA, el TSP, del comercio justo. Así que son buenas noticias. Quiere decir que en ningún frente de batalla jamás permitamos que perturben la vida de nuestros pueblos, que es una vida de lucha, de resistencia, pero también de esperanza y de avance. Así que muy contento de poder hacer esta siempre breve introducción para entregarle la palabra. Ya está circulando los documentos consensuados, ¿verdad?, para ser revisados. Estos documentos fijan la pauta de varias acciones que se van a tomar en el seno de la Organización de Naciones Unidas, en el seno de la CELAP, conjuntamente con países de otros lugares del mundo, y coordinaciones de carácter político, diplomático y otro tipo de acciones que nos van a permitir, como siempre, enfrentar esta coyuntura y salir airosos, victoriosos y con nuevas lecciones aprendidas. Mi saludo, mi abrazo. Yo, aquí, en esta capilla, San Nicolás Maduro, doy por inicio esta 13 cumbre extraordinaria del ALBA y le entrego la palabra a nuestro querido hermano desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Al presidente de Cuba le pido que le transmita un saludo a Raúl y a toda la revolución cubana, compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Adelante. Un abrazo para ti y para el pueblo bolivariano de Venezuela, querido hermano Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. También nuestro saludo para los hermanos jefes de Estado y de Gobierno, los queridos copresidentes de Nicaragua, Daniel y Rosario, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Arce, y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, y para los honorables representantes de los países que integran nuestra alianza. También nuestro saludo para el estimado Rander Peña, secretario ejecutivo del ALBA TCP, que ha trabajado intensamente desde que asumió esta responsabilidad. En primer lugar, Maduro, trasladarles un saludo cordial del general de ejército Raúl Castro Ruz, que ha estado al tanto de todo lo que está aconteciendo y también de la convocatoria para esta cumbre. Yo quiero iniciar mis palabras leyendo un texto que después voy a decir cuál es su procedencia. Ese texto dice: la diplomacia de las cañoneras regresa al Caribe. Barcos, aviones, un submarino y miles de efectivos estadounidenses son desplegados en la región. Esta vez con el pretexto de luchar contra el narcotráfico y grupos criminales que ponen en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Pareciera una gastada farsa si no fuera porque puede derivar en tragedia. La noticia circula al mismo tiempo que el gobierno de ese país, de manera impúdica, violando todas las normas de la convivencia internacional, pone precio a la cabeza del presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que acabo de leer es un fragmento breve pero contundente y a la vez cargado de una dolorosa memoria de una declaración de Casa de las Américas que, como todos conocemos, es una institución de la intelectualidad progresista de nuestra América que mantiene además fuertes vínculos con creadores de Norteamérica. La denuncia que ellos han emitido desde su sede en La Habana es un grito de urgencia de nuestros pensadores, conscientes del significado de esos actos de prepotencia imperial, pero también del poder de la unidad a la que tú te referías para detenerlo. Es indudable que vivimos tiempos de enormes desafíos y riesgos excepcionales.
El imperialismo, en el despliegue de su ofensiva hegemonista y agresiva, evidencia que no tiene intención de detenerse ante los límites que le impongan el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y décadas de resoluciones y declaraciones regionales y universales contra la coerción, la amenaza, la interferencia en los asuntos internos de otros estados y la intervención. La anunciada prerrogativa de que el gobierno de los Estados Unidos pretende otorgar a sus agencias aplicación y cumplimiento de la ley para actuar contra organizaciones criminales dentro de las fronteras de otros estados constituye una inaceptable amenaza de agresión, de violación de la soberanía de naciones de la región y una alteración adicional del régimen de paz y cooperación que los países latinoamericanos y caribeños tantos nos hemos esforzado por garantizar. El citado despliegue de unidades navales militares hacia el sur del Caribe, bajo el mando del Comando Sur, según se dice, involucra hasta 4.000 efectivos y se presenta como acto disuasorio bajo el falso y desproporcionado argumento de combatir a los carteles del narcotráfico. Eso lo está diciendo y lo está promoviendo el Estado más narco que hay en el mundo, que son los Estados Unidos. Dadas las características de las unidades dispuestas, este es un movimiento estratégico que podría facilitar acciones al amparo de la ley estadounidense, concretamente del título 50 del Código de Estados Unidos sobre Guerra y Defensa Nacional, que le otorga al presidente de ese país la capacidad de ejecutar operaciones militares o clandestinas, sanciones y confiscaciones de activos, sin informar previamente al Congreso. Es por eso que Cuba denuncia firmemente esta nueva demostración de fuerza imperial y hace un llamado, nos unimos al llamado que tú haces, Nicolás, al ALBA TCP y desde aquí a todos los pueblos del mundo a condenar esta irracional arremetida de la administración Trump. También denunciamos con igual firmeza el estímulo y la financiación a los planes terroristas contra Venezuela, así como la acusación mendaz lanzada por el gobierno de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro, que pretende asociarlo sin fundamento ni prueba alguna a organizaciones criminales vinculadas con el tráfico ilícito de drogas. Se trata nuevamente del tipo de maniobras a las que acude el imperialismo cuando alberga intenciones agresivas contra estados soberanos, cuando no es capaz de ahogar el espíritu de resistencia de los pueblos y necesita entonces un pretexto fraudulento para justificar sus acciones. Las graves amenazas que se profieren desde ese norte revuelto y brutal que nos desprecia, como lo llamó José Martí, forman parte de un esquema de dominación envilecido, empeñado en reactivar la doctrina Monroe, clave del intervencionismo estadounidense en nuestro hemisferio. Por lo tanto, no nos queda otra alternativa que la de enfrentar al imperio que pretende subordinarnos a sus intereses. Y debemos hacerlo firmemente, unidos en convicciones y en acción. Con ese espíritu de compromiso histórico en la defensa inquebrantable del destino común, nos hemos convocado en el ALBA TCP. La paz y la coexistencia pacífica entre los estados a la que aspiramos no puede asentarse en la ingenuidad ni dejarnos olvidar los peligros. Nos corresponde defenderla como un derecho irrenunciable y desde posiciones realistas. Como todos ustedes conocen, el pasado 13 de agosto celebramos no solo en Cuba, sino también en otros países de América Latina y el Caribe y del mundo, el natalicio 99 de quien desde su enorme legado de ideas y acción sigue siendo el comandante jefe y el máximo líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En estos días hemos dado inicio a un año conmemorativo de alcance internacional por su centenario. El aporte multifacético de Fidel a la historia y a los esfuerzos por la integración y la unidad de nuestra región resulta inconmensurable. Nuevas generaciones de dirigentes y activistas sociales latinoamericanos y caribeños hacen suyo ese legado fidelista que, unido al del inolvidable comandante Hugo Chávez y otros indiscutibles líderes de los afanes unitarios de nuestra América,
hoy más que nunca continúan siendo brújula de la acción en línea con el ideario bolivariano y martiano. Celoso cuidador de la diversidad, Fidel fue también un incansable articulador de la unidad de nuestros pueblos, basado en un profundo sentimiento antiimperialista. Nos enseñó que la batalla no es solo política o económica, sino también cultural y moral. Con ese arsenal de experiencias e ideas, estamos convocados a enfrentar las amenazas que se ciernen, no solo sobre un grupo de nuestros países, como Venezuela, Nicaragua y también Cuba, devenidos últimamente en blanco predilecto del cerco y las medidas económicas coercitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos, sino que gravitan sobre todos los pueblos dispuestos a decidir su propio destino. La defensa del derecho a la libre determinación y la solidaridad inquebrantable entre naciones hermanas es un mandato de la historia que nos ha traído hasta aquí. Estados Unidos, ¿qué pretende? Pretende dividirnos con su política de presiones y bloqueo. Se propone debilitarnos con discursos de odio y acciones desestabilizadoras. Pero nuestra historia, y no lo olvidemos, está marcada de los ancestros indígenas y también desde lo mejor y más popular que nos legaron África, Asia y la propia Europa por la resistencia y la victoria de los pueblos cohesionados. Es entonces desde ese acumulado de saberes y sentimientos que nos legaron nuestros ancestros que tampoco podemos dejar de exigir en cada tribuna, en cada espacio, en cada expresión de rechazo al imperialismo, que cese el genocidio en Gaza. Las amenazas que hoy se ciernen sobre Venezuela se basan en la misma filosofía de despojo que ha convertido una pequeña franja de tierra en el infierno de este mundo. Basta ya de impunidad sionista, basta de complicidad imperial o viceversa. Todos los crímenes tienen perpetradores y cómplices para poderse sostener en el tiempo. El sionismo israelí y el imperialismo yanqui intercambian roles en sus ejercicios criminales. Cuba lo sabe bien porque en su genocida bloqueo el imperio siempre ha contado con el respaldo invariable del genocida israelí. Estimados hermanos, nos enorgullece que Alba TCP se coloque a la vanguardia en la denuncia de los continuos acechos imperiales y que se proyecte como una voz firme frente a los designios estadounidenses. Esta alianza es nuestro primer escudo frente a los peligros que acechan a la paz y la seguridad de la región. En este contexto, apoyamos resueltamente el comunicado especial adoptado por el Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, mediante el cual los países miembros expresaron su preocupación por las declaradas intenciones del gobierno de los Estados Unidos de iniciar acciones militares en América Latina y el Caribe. En consonancia con la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, consideramos necesario movilizar la denuncia de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños contra este nuevo intento colonizador, por lo que apoyamos la realización de una reunión extraordinaria de cancilleres de la CELAC. El 23 de enero de 1959, y acudo a él, el comandante en jefe Fidel Castro, hablando en un acto multitudinario en la Plaza del Silencio en Caracas, expresó: estos pueblos han adquirido una conciencia demasiado grande de su destino para que vayan a resignarse otra vez al sometimiento y a la abyección miserable en que hemos estado viviendo durante más de un siglo. Y añadió: estos pueblos de América saben que su fuerza interna está en la unión y que su fuerza continental está también en la unión. Los cubanos compartimos esa convicción. La sangre de nuestros héroes no se derramó en vano. Y si llegara el momento de defender con nuestras propias vidas el suelo sagrado de la patria, cumpliremos ese deber como el más alto honor. Entrañables amigos, ni las bravatas de intervención, ni las presiones políticas y económicas, ni las campañas de desinformación son suficientes para quebrar las esencias y rendir la dignidad latinoamericana y caribeña si nos mantenemos cohesionados.
Nuestra fuerza es la fuerza de la historia y de ideales compartidos y se afinca en la firme convicción de que la libertad y soberanía de cada pueblo es la libertad y la soberanía de todos. Vuelvo una vez más al llamamiento de Casa de las Américas. Como sus intelectuales advierten, y cito, si algo está claro y el propio imperialismo nos impide olvidarlo, es quien encarna desde hace al menos 200 años al enemigo principal de los ideales de Bolívar y Martí. A ese enemigo, al gigante de las 7 leguas, hay que combatirlo por todos los medios, sin extraviarnos en discusiones que allanen la misión de barcos, aviones, submarinos y los miles de efectivos que nos amenazan. Vuelve a ser la hora de recuento y de la marcha unida. Fin de la cita. Maduro, hermanos, que la voz de nuestros próceres y el espíritu de Chávez y Fidel a las puertas del año del centenario del comandante en jefe nos guíen en esta lucha conjunta. Que la solidaridad y la unidad inquebrantable sean nuestros escudos. Solo juntos, unidos por la esperanza y el amor por nuestra tierra, podremos construir el futuro que merecen las generaciones presentes y venideras. Viva la soberanía y libertad de nuestros pueblos y, como el Che expresó, hasta la victoria siempre. Viva Cuba, la valiente, la digna, la rebelde, la fidelista. Bueno, realmente palabras muy hermosas y muy contundentes del compañero presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Saludamos a todo el pueblo de Cuba y eso fue inolvidable, Díaz-Canel. Siempre quedó en la historia. Yo lo recordé en estos días que recibí a Elian González, a Germán Sánchez Otero, a Tony Guerrero, ahí en el Palacio de Miraflores. El día de cumpleaños 99 de Fidel, del gigante, del caballo. Las palabras de Fidel en la Plaza Oliari del Silencio fue el acto más grande que se conozca en la historia hasta que llegó Chávez. El acto más grande de una Venezuela que tenía, ¿cuánto, Gil? 10 millones de habitantes. Gigantesco. Casi sin convocatoria, solo se corrió el rumor en Caracas. Fidel va a la Plaza del Silencio. Y ese discurso no tiene pérdida. Es un discurso de un profeta. En la mejor tradición de los profetas cristianos, pues. Y verdaderamente él señaló el rumbo que le tocaría vivir intensamente. Y sobre todo después de aquel abrazo entre Fidel y Chávez. Él mismo pudo vivir lo que fue su profecía del 23 de enero del año 1959. Así que somos los hijos de los profetas revolucionarios de América Latina y el Caribe. Y sus profecías y sus sueños son nuestros sueños y somos los que hemos vivido los sueños que tuvimos y vamos a seguir viviendo los sueños de varias generaciones. Ahora, así como nació en Cuba la generación del centenario, que cambió la historia de toda América, la generación del centenario. Ahora estará la generación del centenario, la generación del centenario, pero ahora será no solo en Cuba, será en toda América Latina y el Caribe, la generación del centenario de Fidel. Así que vamos entonces a entregarle la palabra al presidente del Estado plurinacional, nuestra hermana Bolivia, que cumple 200 años y siempre en nuestro corazón. Bolivia siempre en nuestro corazón. El presidente Luis Arce Catacora. Adelante. Muchísimas gracias, hermano Nicolás. Un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos y hermanas jefes de Estado y Gobierno, ministros de Relaciones Exteriores, secretario ejecutivo del ALBA. A todos
todos quienes están presentes en esta importantísima reunión. Saludamos en especial, por supuesto, al hermano Miguel Díaz-Canel, presidente de la Hermana República de Cuba, al hermano Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua, a nuestro hermano Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, al hermano Chet Greene, ministro de Relaciones Exteriores de Antigua y Barbuda, al hermano Vince Henderson, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Energía de la Mancomunidad de Dominica, al hermano Norgen Wilson, embajador y coordinador nacional de la Federación de San Cristóbal y Nieves, a la hermana Scarlett Romero, embajadora de Honduras, que también está conectada en esta hermosa reunión, al hermano Philip Pierre, primer ministro de Santa Lucía. Saludamos también, como decíamos, al hermano Randall Peña, secretario ejecutivo de ALBA TCP, a todos los señores y señores delegados, hermanas, hermanos de ALBA TCP. Participamos, hermanas, hermanos, de esta convocatoria apremiados por hacer efectiva nuestra absoluta solidaridad con el pueblo y el gobierno de la Hermana República Bolivariana de Venezuela ante el inadmisible y la inadmisible provocación de los Estados Unidos, que todavía piensa que nuestra América, como la llamara Martí, sigue siendo su patio trasero y su zona de retaguardia. Permítanme, antes de continuar con la razón fundamental que nos convoca, a informarles que el pasado domingo nuestro pueblo acudió a las urnas en unas elecciones transparentes que reflejan la vocación democrática que nos caracteriza y que fortalece nuestra institucionalidad como bolivianos. No logramos los resultados que esperábamos, pero tengo la confianza y la certeza que sabremos aprender de las lecciones que nos dio la jornada electoral y de los errores cometidos para volver con la participación protagónica del pueblo. Agosto es un mes histórico para Bolivia. Celebramos con orgullo nuestro bicentenario, ocasión en la que recibimos el reconocimiento fraterno de nuestros hermanos y hermanas de la gran familia del ALBA TCP y la visita a Sucre del secretario ejecutivo Randall Peña, a quien agradecemos nuevamente su acompañamiento, y de la presidenta también de la Hermana República de Honduras. Concluimos este mes con un proceso electoral que reafirma esta nuestra madurez política y nuestro compromiso con la democracia. Ambos hitos, el bicentenario y la jornada electoral pacífica, son la muestra de que en medio de desafíos complejos nuestros pueblos siguen construyendo soberanía, dignidad y esperanza. Volvamos a la coyuntura delicada que nos convoca. El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado el despliegue de fuerzas militares en el Mar Caribe y en varios puntos de América Latina bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Estas órdenes unilaterales constituyen una abierta amenaza a la paz regional y vulneran la soberanía de los estados y desconocen los principios básicos del derecho internacional. De esta manera, tal hecho se suma a una serie de acciones intervencionistas e injerencistas que hacen sonar nuevamente las alarmas de las mentes y corazones de compatriotas de la patria grande, por la amenaza, esta vez a uno de sus países parte. Esta estrategia ya fue desplegada en la década de los 80 del siglo pasado y su resultado da cuenta de un fracaso. Si de lucha contra las drogas se trata, reiteramos que lo que debe hacer Estados Unidos es acabar con la demanda de todo tipo de drogas que existe dentro de su territorio y poner alto a las industrias de armas y a la industria de la cultura banal que acompaña a los empresarios de la droga. Pero sabemos que en realidad detrás de esa fallida guerra internacional contra las drogas está lo aparente
y que el objetivo central es ocultar ante el mundo su interés real, controlar geopolíticamente América Latina por los recursos naturales que tenemos y destruir al pueblo organizado para evitar que sigamos un camino propio y soberano. La historia de nuestra región nos recuerda que estas doctrinas de intervención nunca trajeron seguridad ni prosperidad, sino más bien inestabilidad, violencia y dependencia. Pretender militarizar el Caribe y Sudamérica bajo un discurso de lucha contra el narcotráfico revive viejos patrones de imposición que nuestros pueblos ya han rechazado categóricamente. En días pasados expresamos nuestra solidaridad con el hermano presidente Nicolás Maduro ante las irrespetuosas acciones de Estados Unidos. Consideramos que poner precio a la captura de un jefe de Estado democráticamente elegido es una afrenta, un acto inaceptable de injerencia y un acto directo, un ataque directo más bien a la soberanía de nuestros pueblos. Nos recuerda a los múltiples complots que luego, de manera cínica, las agencias e inteligencia de esa potencia develaron para asesinar al presidente Fidel Castro y al comandante Hugo Chávez. Nos recuerda también muchas otras acciones en las que esos mismos actores han confesado que recurrieron a las peores bajezas para alcanzar sus fines. No hay duda, el fascismo nos acecha y los pueblos de América Latina debemos prepararnos para resistir y vencer. Bolivia se suma a la voz firme del ALBA TCP para rechazar toda forma de injerencia y para reiterar que América Latina y el Caribe son y deben seguir siendo una zona de paz. La verdadera seguridad de nuestros pueblos no se construye con la presencia de buques de guerra ni con el despliegue de tropas extranjeras, sino con más integración, más justicia social, más democracia y más soberanía. El ALBA TCP debe reafirmarse como un bastión de resistencia y de esperanza. Una voz unida que diga al mundo que nuestros pueblos no aceptarán imposiciones ni amenazas. Estamos aquí para reafirmar que la dignidad no se negocia, que la soberanía no se cede y que la paz no se militariza. Con la fuerza de nuestra historia y con la esperanza en nuestro futuro, Bolivia se suma a esta cumbre extraordinaria para construir junto a ustedes un pronunciamiento firme y digno que expresa la voluntad colectiva de defender nuestra región como un territorio de paz, de democracia y de libertad. Quiero, por lo tanto, agradecer esta oportunidad a todos ustedes en esta ocasión de poderme dirigir para expresar este pensamiento de nuestro gobierno nacional y del pueblo boliviano que una vez se suma a la solidaridad con nuestro hermano pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero presidente. Bolivia y Venezuela, desde la profundidad de los pueblos, siempre hemos estado unidos de corazón y en la lucha. Y así seguirá siendo por los años y por las décadas que están por venir. Y hablando de hermanos y de hermanas, allá tenemos a nuestro querido maestro, compañero, comandante revolucionario de todos los tiempos, de todas las horas, el copresidente Daniel Ortega Saavedra. Adelante, Nicaragua. Buenas noches, querido hermano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y digno sucesor de Bolívar y de Chávez. En estos momentos en que estamos aquí reunidos
los países del ALBA. No venimos lanzando bombas, ni cohetes, ni amenazas. Pero, sí, lo que está claro, lo que está a la vista, es que miércoles 20 de agosto, a las 16:06 horas, 20 de agosto del 2025. La Fuerza de Defensa de Israel han iniciado la ofensiva sobre la ciudad de Gaza, informa la misma prensa israelí con referencia a fuentes militares. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, autorizó este miércoles el plan a las FDI para tomar el control de la ciudad de Gaza. Esas son las políticas de las potencias imperialistas que alimentan con armamento a los gobernantes israelíes que están empeñados en destruir al pueblo palestino, al pueblo de Gaza. Esa estrategia para dominar toda esa zona. El objetivo no solamente es Gaza, el objetivo es dominar toda esa región. Y la quieren para sí los imperialistas de la tierra. A contraparte, no solamente agreden, destruyen, asesinan en esas regiones, sino que también agreden y amenazan a nuestra región. A América Latina y el Caribe, que declaró una zona de paz. Así lo declaramos, así lo decidimos. Y por último, ya han lanzado una amenaza que resulta increíble la forma, yo diría, sumisa con que reacciona la comunidad internacional. ¿Cómo es posible que América Latina entera territorio de paz no haya reaccionado de manera unánime y fuerte ante la amenaza que lanzan los
negrones de Washington ofreciendo una recompensa de millones de dólares por la vida del presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso es cobardía, eso es sumisión, eso es rendición. Nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba, Miguel, nuestra solidaridad con de Miguel, de Raúl, ese pueblo heroico. Y a propósito, cuando triunfa la revolución cubana, realmente fue una verdadera sorpresa para los imperialistas. No se lo esperaban que triunfara la revolución cubana. Pero triunfa la revolución cubana y logra consolidarse bajo la dirección del comandante Fidel. Y la revolución cubana triunfa en el año 59, en 1959. Pasan 10 años, 1969 ya. Y en América Latina hay mucha solidaridad con la Revolución Cubana. 20 años después del triunfo de la Revolución Cubana. Triunfa la Revolución Sandinista en el 79. 59 al 79. Y a eso es que tienen terror los imperialistas, a lo que es la fuerza de los pueblos cuando se deciden a luchar y cuando hay dirigentes como Chávez, en el caso de Venezuela, que asumió de frente el reto, el desafío. Y está el ejemplo de la Revolución Cubana, y está el ejemplo de la Revolución Sandinista. Entonces, hay que liquidarlas. Hay que liquidarlas. ¿Para qué? Para que los imperialistas puedan adueñarse de la soberanía de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y no pudieron ni podrán. Y hoy, más que nunca, que estamos cada día más conscientes del enemigo que enfrentamos, salgamos de este momento de desafío, porque es un desafío mayor el que tenemos en el conflicto. Es un desafío mayor que estoy seguro vamos a salir victoriosos de este desafío mayor y vamos a lograr alcanzar más estabilidad, más en beneficio de nuestros pueblos. Gracias, querido hermano. Amén, amén. Comandante Daniel Ortega Saavedra, copresidente de Nicaragua, y la compañera Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua. Saludo a toda la dirección de la Revolución
sandinistas de Nicaragua y a todo el pueblo de Nicaragua. Quiero darle la palabra al gran gurú del Caribe, al gran sabio del Caribe, al abuelo de Hugo, siempre con su consejo correcto y oportuno, para que hable a nombre de los primeros ministros de nuestros hermanos 6 países del Caribe que participan activamente en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Se trata del compañero, hermano mayor, Ral González. Adelante, compañeros del Caribe. Comrade Nicholas and all the other comrade leaders who are gathered Y here at this el resto de los líderes, hermanos, que están reunidos aquí en esta 13ª cumbre extraordinaria de ALBA TCP. Ahora hemos hecho un llamado para esta cumbre extraordinaria en un momento en donde vemos un escenario político y económico muy disparejo. Vemos un gran cúmulo de contradicciones y es muy difícil a veces analizar de manera correcta todas las nuevas tendencias que están viendo la luz. Pero lo que sí hemos visto es que hay facciones nacionales del capitalismo monopolista que están enfrentadas y que estas tensiones han sido tan agudas que estamos ante diferencias, en algunos casos diferencias importantes entre países del lado este del Atlántico. Estamos viendo diferencias marcadas en Estados Unidos y otros países. Y por supuesto, también hay muchas rivalidades de las grandes potencias. Y nosotros estamos decididos a ser amigos de todos y encontrar nuestro propio espacio, pero también hay desafíos que tenemos que encarar, que muy a menudo limitan nuestras elecciones o nuestras opciones en cuanto a las políticas. Y es por eso que tenemos que trabajar juntos. Y tenemos que darle un impulso a esta cumbre en medio de una desafortunada intensificación de las actividades contra Venezuela y Cuba de parte de algunas fuerzas políticas en Norteamérica. A medida que construimos alianzas, como lo hemos hecho aquí en ALBA, en este nuevo periodo, tenemos que también considerar las manifestaciones del imperialismo y la hegemonía con calma, con madurez, para poder identificar las formas en que podemos ser más productivos y mejorar la vida de nuestras naciones. Desafortunadamente, vemos que han tomado algunas decisiones en Norteamérica para retroceder en una mejor comprensión de nuestros distintos países en Latinoamérica y el Caribe por una parte y por otra parte de Norteamérica.
large numbers, indeed, las majority of our peoples in Latin mayorías de nuestros pueblos en Latinoamérica y en el Caribe están bajo presión y sumamente ansiosos, y les parece muy difícil Some of our countries would make some la posibilidad de dominar la pobreza y la indigencia. Algunos países han hecho avances, pero también ha habido retrocesos. Hemos enfrentado tiempos sumamente difíciles. La persona de a pie ve cómo suben los precios como consecuencia de acciones específicas de gobiernos y, sobre todo, por la forma como el capitalismo and I think opera. addition Y además extraordinary de summit, esta cumbre extraordinaria, tenemos también que integration movement in Latin America, and particularly incorporar a otros movimientos de Latinoamérica, particularmente el CELAC a y special quizás en Colombia también of the heads of CELAC or certain cogerá la CELAC y las to discuss reuniones de things CELAC which have been happened, including y los ministros de Relaciones Exteriores para to this abordar summit todos in estos Alba, temas particularly the pressures which are being que estamos abordando aquí en esta cumbre extraordinaria, particularmente las amenazas proferidas en contra de Venezuela, de Cuba, por algunos círculos de Estados Unidos en Estados Unidos, para ver si pueden producir un cambio de régimen en Venezuela y en Cuba. We have always maintained that the Caribbean and Latin America, that we are a zone of peace. And we have to continue to carry this message. Ahora, And this message, in the circumstances, which is se ha developing in a dicho dangerous que manner, Latinoamérica y el Caribe son una zona de paz we have to carry this y tenemos que mantener in September to the United Nations. And I'm este sure that mensaje y the llevarlo en septiembre a las Alba and Naciones CELAC Unidas, and other parts of the world, progressive governments, que vaya más address allá del these CELAC y el matters. ALBA, para que se aborden I have estos read temas más allá de the nuestras declaration organizaciones. Yo leí la statement of this declaración summit, de and it esta addresses the cumbre immediate extraordinaria, for which we have to abarca estos temas stand in defense of urgentes Venezuela and Cuba, para estar en la defensa de Cuba y Venezuela, but important as and critical as that defense is, we have to Pero- look at the wider más allá de lo crítico que es esa defensa, tenemos que también Alba and ver CELAC would have a salience, a greater salience temas más among amplios, people. I know the initiatives have incluyendo la been taken resiliencia de nuestros of one pueblos. kind or another, but unless we strengthen Y a menos in our regional and international solidarity, que seamos capaces de fortalecer nuestra solidaridad nacional e internacional, no encontraremos los espacios que necesitamos para defender los intereses de nuestros pueblos, coming from intereses the con los Caribbean que and estamos also comprometidos. Latin America, we have to keep on the En el agenda Caribe the y en matter of Latinoamérica tenemos que mantener en nuestra native agenda genocide and the enslavement of African bodies and the el legacy, tema de la justicia, del genocidio, the anti-developmental legacies, la defensa de nuestros the legacies pueblos of en overdevelopment África, arising from para native genocide and the enslavement of African bodies, tener siempre presente el legado del genocidio de nuestros which is the pueblos, regional integration la mechanism, esclavitud de los pueblos de in África. which several countries, 6 countries Muchos of ALBA, países, en este caso estamos hablando 6 miembros del ALBA, son miembros del CARICOM. for a meeting En between the septiembre, and the el African 7 de septiembre, tendremos una reunión del CARICOM y de la Unión Africana. Y estos temas que defense of the discutimos independence and aquí sovereignty
tenemos que llevarlos a esa reunión, incluyendo la defensa de la independencia y la soberanía de Venezuela y de Cuba, para que estos países tengan la libertad de escoger su propio camino de desarrollo y de defensa de la libertad de sus pueblos. Por eso, con mucha paciencia y de forma madura, calmada, tenemos que explicarle a nuestros pueblos por qué actuamos de la manera en que lo hacemos. San Vicente y las Granadinas, de forma histórica, Latin America and the Caribbean, tal como el resto de los países en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo aquellos en donde han sufrido de las hostilidades de Norteamérica, y yo sé que algunos incluso tenemos buenas relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, siempre tenemos que señalarlos sin rencores, sin animosidad, sino de forma calmada y madura, para decirles que están cometiendo un error en la forma en la que proceden, pues lo están haciendo de forma en que buscan satisfacer los deseos de algunas personas que solo han demostrado odio hacia los hermanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo entiendo que la política de Florida es muy importante en la política presidencial, y sé que a veces algunos pueden dejarse llevar por estas tendencias de derecha, y es por eso que tenemos que asegurarnos de no interferir con nuestras propias políticas exteriores en Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo juntos, lo que hacemos hoy es un ejemplo, es necesario, es lo que se busca, pero tenemos que expandir el alcance de la solidaridad más allá de los países del ALBA. Y debemos hacerlo a través de la CELAC, de las Naciones Unidas, de la Unión Africana, con nuestros hermanos asiáticos, nuestros hermanos y hermanas asiáticos. Yo sé que Chávez solía decir y ponía su mano así en un puño, y él decía que el ALBA era el puño, que es importante que ese puño se mantenga firme en la unión y solidaridad. Pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos de que ese puño se fortalezca con la solidaridad externa de otras naciones. Si no lo hacemos, nos daremos cuenta de que el ALBA y sus miembros hablarán, pero no tendrán el impacto que desean tener más allá de las fronteras del ALBA. Y tenemos que entender estas contradicciones y complicaciones, no solo tener la información o el conocimiento, sino tener el entendimiento, la comprensión, luego ir a la sabiduría y permitir que esta sabiduría sea la que determine nuestro juicio para ir en pro de los intereses de nuestros pueblos. Por eso estoy muy complacido con esta cumbre extraordinaria en la que tenemos que reflexionar sobre nuestro trabajo en este nuevo periodo peligroso.
Muchas gracias. Bueno, Ralph, siempre generando reflexiones para la acción permanente. Las políticas que el gobierno imperialista de Estados Unidos implementa con los países independientes, soberanos del mundo, y pretende implementar ahora con América Latina, el Caribe, y con Venezuela, Cuba, Nicaragua, con nuestra América. Porque un ataque a Venezuela es un ataque a toda América Latina y el Caribe. Como fue el ataque contra la Argentina, cuando la batalla por las Malvinas. Todo lo que hace el gobierno imperialista lo hace en el marco del desconocimiento de la legalidad internacional. Es que estamos en un momento, tema que ha surgido ahora en este debate nocturno, de esta cumbre nocturna. Estamos en un momento donde precisamente la decadencia del imperio ha llevado a que haya una política donde ellos juegan al loco y quieren forzar una nueva hegemonía comercial, económica, política, comunicacional y militar en todas las áreas de la batalla geopolítica mundial. Donde lo revise usted, lo primero que acaba este imperio, como lo hicieron los nazis y Mussolini, es la legalidad internacional. Desconocer la Carta de Naciones Unidas, desconocer el derecho internacional, chantajear, como hacen hoy con la Corte Penal Internacional, chantajear con medidas a los miembros de la Corte Penal, la Corte Internacional, destruir la UNESCO, desconocer el derecho internacional. Entonces vale muy fuerte lo que dijo el gran libertador de la banda oriental del Uruguay. Si vale es que vale, y vale bastante ahorita, no esperemos nada sino de nosotros mismos. Unámonos como un puño nuestros esfuerzos, capacidades, moral, voluntades, pueblos, gobiernos y toda la fuerza que tengamos, como un solo puño así. Y ejercitemos, como lo hacemos siempre, la solidaridad, el apoyo mutuo, etcétera, etcétera. Es tiempo de unión, para combatir y consolidar a la América Latina y el Caribe como territorio de paz. Antes de leer la declaración oficial que ha sido consensuada para que sea conocida en varios idiomas y distribuida a esta hora, esta cumbre nocturna, son las 8:25 de la noche, hora de Caracas, Venezuela, territorio libre de Sudamérica. Teníamos aquí datos, pero de 1000 cosas. El combate que tenemos contra las narcobandas. Ustedes saben que la ecuación que ha encontrado Estados Unidos contra Venezuela es unir al narcotráfico colombiano a los restos de las bandas derrotadas en Venezuela que pululan en Colombia, que se las llevó Iván Duque, y a la conspiración de extrema derecha. Recientemente quisieron hacer un atentado horrible en una plaza, la Plaza de la Victoria contra el Fascismo, que queda en Plaza Venezuela, ahí, que ustedes conocen. Ya todo eso fue descubierto, todos los capturados, autores intelectuales, financistas, materiales, y todos están hablando, contándolo todo. ¿Quién los entrenó en Colombia? ¿Quién los financió desde Miami? Etcétera. ¿Dónde? ¿Por qué vía metieron la plata? ¿Qué hicieron por aquí? ¿Qué hicieron por allá? Así que nosotros sabemos lo que es combatir todos los días contra ese flagelo de las narcobandas financiadas por el narcotráfico colombiano, al cual hemos enfrentado y seguiremos enfrentando con la moral que tenemos y nuestro espíritu revolucionario.
de herederos de Bolívar y de hijos de Hugo Chávez, que somos y seremos por siempre. Así que, bueno, con el permiso de ustedes, después de este pequeño comentario, este va a ser la cumbre del ALBA más corta de la historia. Así que, bueno, procedo a dar a conocer la declaración oficial, producto del trabajo del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del ALBA, de la Secretaría General, que para esta coyuntura sirve como guía fundamental para avanzar, como dice Daniel, airosos en esta y en todas las coyunturas. Comunicado de la 13 Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TSP, miércoles 20 de agosto 2025, cumbre nocturna. Hoy más que nunca apegados a los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, adoptada por la CELAC en enero 2014, como un compromiso histórico e ineludible con la defensa de la soberanía, la seguridad y la estabilidad de nuestros pueblos, los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TSP, reunidos de manera extraordinaria, declaramos con voz unánime lo siguiente. 1. Expresamos nuestra más firme y absoluto respaldo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien enfrenta nuevamente una nefasta ofensiva de persecución política y judicial promovida desde los Estados Unidos. Denunciamos que las acusaciones infundadas, mitómanas y carentes de sustento legal y utilizadas como instrumento de hostigamiento mediático y diplomático forman parte de la estrategia de judicialización de la política que pretende deslegitimar gobiernos soberanos y abrir el camino a intervención extranjera. Estas maniobras no solo constituyen un ataque directo a la independencia de Venezuela, sino también una amenaza contra la estabilidad y la autodeterminación de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. 2. Rechazamos de manera categórica las órdenes del gobierno de los Estados Unidos de desplegar fuerzas militares bajo pretextos falsos con la clara intención de imponer políticas ilegales, injerencistas y contrarias al orden constitucional de los estados de América Latina y el Caribe. 3. Denunciamos ante el mundo que el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, disfrazado de operaciones antidrogas, representa una amenaza a la paz y a la estabilidad de la región y constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad de los estados y la autodeterminación de los pueblos. 4. Exigimos el cese inmediato de cualquier amenaza o acción militar que vulnere la integridad territorial y la independencia política de los estados de América Latina y el Caribe, así como el respeto irrestricto al marco jurídico internacional y a los mecanismos multilaterales de solución pacífica de controversia. 4 bis. Denunciamos asimismo las medidas de reforzamiento extremo del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra Cuba, las cuales, además de ser contrarias al derecho internacional, ocasionan graves perjuicios al bienestar de nuestro hermano pueblo cubano. 5. Condenamos la política imperialista de hostigamiento y desestabilización que a través de medidas coercitivas unilaterales, bloqueos, chantajes diplomáticos y campañas mediáticas, busca socavar la paz y la seguridad regional, en contradicción abierta con el espíritu de cooperación, hermandad y diálogo que debe regir entre naciones libres. 6. Reafirmamos el carácter antiimperialista y solidario del ALBA-TSP
proclamando nuestra decisión de seguir siendo vanguardia en la defensa activa de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz de la CELAP, incansablemente por una paz con justicia, soberanía e igualdad. 7. Respaldamos el llamado del presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Gustavo Petro, presidente de Colombia, a una reunión urgente de cancilleres de la región para fijar una posición conjunta, digna y soberana ante las amenazas de agresión e injerencia contra Venezuela y ante cualquier intento intervencionista que atente contra la paz de América Latina y el Caribe. Punto 7, muy importante, porque nosotros representamos el 30% de los gobiernos de la CELAC y junto a otros gobiernos más, como dice Ralph, se está respaldando la iniciativa anunciada públicamente por el presidente pro tempore Gustavo Petro. 8. Reafirmamos la libertad e independencia conquistada hace más de 2 siglos y proclamamos nuestra inquebrantable decisión de defender la paz, la unidad y la seguridad regional libres de toda forma de intervención extranjera. Nuestros libertadores, Simón Bolívar, José Martí, Antonio José de Sucre, José de San Martín, Joseph Chatoyer, Maurice Bichot, Augusto César Sandino, nos enseñaron que la única garantía de libertad frente a las potencias imperialistas y colonialistas es la unidad firme de los pueblos de la patria grande. Hoy, como vanguardia de los pueblos libres, declaramos que la paz verdadera solo puede nacer de la justicia social, del respeto a la legalidad y a la soberanía de las naciones, de la autodeterminación de los pueblos, frente al imperialismo que amenaza con guerras, violencia y bloqueos. América Latina y el Caribe reafirman que seguirán el camino de Bolívar, Martí, Chávez y Fidel, y ratifica su condición irrevocable de proteger nuestra región para que sigamos siendo una gran zona de paz y convivencia. Dado y firmado por los 10 gobiernos y los 10 pueblos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, 20 de agosto 2025, siendo las 8:35 de la noche, hora de Caracas. Aprobado el documento. Felicidades. Así que aprovechemos estas circunstancias que parecieran insalvables para, en nuestra fe cristiana profunda, decir: Dios con nosotros, ¿quién en contra? El ALBA tiene un solo destino, queridos hermanos y hermanas. Los pueblos de América Latina y el Caribe tenemos un solo destino: vencer, ser libres y vivir en paz. Muchas gracias a todos y a todas. Un gran abrazo. Pronto nos vemos para seguir de lucha en lucha, de construcción en construcción, haciendo de América Latina la gran revolución. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Éxito total. Gracias.